vendían una cosa que se llamaba computadores personales. Entonces, le digo yo a mi compañero en el SENA, que hoy es director del SENA, le digo, hola, ¿por qué en lugar de comprar una máquina contabilizadora electromecánica no compramos un computador personal, que dicen que eso se puede hacer contabilidad allí? Llamemos a la dirección general y preguntamos. En la dirección general estaban montando unos grandes computadores, se llaman mainframes, con pisos falsos, aire acondicionado, una cosa complicadísima. Yo hablé con el jefe de la división de sistemas y le conté, me dijo, no se vaya a meter en eso, que esas son unas calculadoras programables que no tienen ningún futuro. Entonces yo le dije, mira, es más fácil pedir perdón que pedir permiso, entonces comprémosla callados la boca. Y la primera regional del SENA que tuvo un PC fue la regional del SENA del Cauca, que una regional dedicada a trabajar con campesinos, con indígenas, con artesanos, pero teníamos el computador, por supuesto se sabía, y entonces un instructor me decía, doctor, ¿será que yo puedo el domingo poder traer a la señora y a los hijos a que conozcan el computador? Claro que sí, puede traerlos. Entonces teníamos una lista para dársela al portero de los instructores que iban a ir con la familia a conocer el computador. Viene el terremoto del 31 de marzo, se destruye el SENA, se cae el SENA, queda una línea telefónica viva, y por esa línea telefónica entra una llamada de Mario Echeverry, director del SENA en el Tolima, muy amigo mío, y me dice Mario, me contaba después Mario, me dice, ¿qué es eso del computador? Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque yo llamé allá, hablé con el celador, le dije, oiga, que me acabo de ir por radio que ha habido un terremoto en Popayán, ¿qué pasó? Me dijo, no, aquí el SENA se cayó, se cayeron casas de varios compañeros, no sabemos que haya habido nadie afectado, pues muerto, ni herido, ni nada, pero no se preocupe que al computador no le pasó nada. Me dijo, ¿qué es eso del computador? Entonces yo le conté, y es que claro, eso era un objeto de culto. Entonces cuando comenzó a temblar el mundo y comenzó a derrumbarse la casa, el celador dijo, yo que salvo, y dijo, hay que salvar el computador. Y corrió y cogió el computador que estaba encima de un escritorio metálico, lo metió debajo del escritorio, se cayó el techo, pero el escritorio protegió al computador. Y ese es un computador que seguramente tenía la 10ª capacidad de memoria que cualquier celular común y corriente. Pero por esa misma línea, el terremoto fue un Jueves Santo, muy importante porque es un Jueves Santo que en Semana Santa en Popayán, el mismo día que el terremoto que Bolívar dijo eso. el mismo día que fue un Jueves Santo, y que muchos otros terremotos que han ocurrido precisamente en Semana Santa. Y bueno, se destruye Popayán. El lunes ya comenzamos como a encontrarnos los del SENA, y nos damos cuenta de que la gente está construyendo su casa. Cada uno está pegando los ladrillos como puede, estar construyendo la casa, y entonces dijimos, en ese momento nosotros no sabíamos nada de construcción, pero dijimos, tenemos el SENA, que es en ese momento debía tener 25 años de fundado, vamos a acompañar a la gente a construir su casa, para construirla bien. Necesitamos entonces aprender construcción para poder hacer esto, y por esa misma línea telefónica por la que llamó Mario Echeverry a preguntar cómo nos había ido, llamó a Alberto Galeano, que era director del SENA, y me dijo, ¿qué apoyo necesita? ¿Qué necesita? Yo le dije, necesito 3 cosas. La primera es que si se cayó el edificio, me autorice a suspender el manual de funciones del SENA. Segundo, que me mande vacantes de todo el país, y tercero, que me mande plata. Porque decíamos, si no, el manual de funciones para la normalidad no funciona, necesitamos crear un nuevo SENA. No sabemos construcción, pero necesitamos vacantes para contratar maestros constructores y gente que sepa construcción, y necesitamos plata para comprar materiales de curso y para pagar esas vacantes que vamos a tener. Y mandó las 3 cosas. Llegó una resolución suspendiendo el manual de funciones del SENA, llegaron 20 vacantes y llegaron 50 millones de pesos de la época. Inclusive esos 50 millones venían de una cosa que se llama el Fondo de la Industria de la Construcción, a quien y creo que todavía existe, todo el que hace una obra tiene que pagar un aporte al Fondo de la Construcción, eso estaba demandado, pero me dijo Galeano, mientras sale la demanda en favor o en contra, usted ya se ha gastado la plata, entonces allá va la plata. Y entonces lo que hicimos nosotros fue, por ejemplo, el almacenista del SENA
se volvió almacenista de los materiales de construcción. El señor que sabía carpintería iba a dictar cursos de carpintería porque necesitábamos cursos de carpintería, el que sabía electricidad iba a dictar cursos de electricidad, el que sabía, digamos, cosas que tuvieran que ver con construcción, plomería, iba a dictar cursos de plomería, pero la señora que enseñaba juguetería iba a apoyar al constructor que no tenía ninguna capacidad metodológica para organizar un grupo e irlo acompañando. Y lo primero que encontramos sobre sismoresistencia, alguien llegó con una cartilla que habían hecho en Managua cuando el terremoto de Managua en 1972, cartilla sobre sismoresistencia, y después llegaron una firma de Estados Unidos que había sido contratada por la AID, se llama Intertec, y un hombre que se llamaba Fred Cooney, que después desapareció en Chechenia, y él comenzó muy calladamente con un grupo de personas con quienes estaba allí a elaborar una cartilla de construcción sismorresistente. Y entonces el instructor de dibujo del SENA iba haciendo los dibujos y se iba armando esa cartilla de construcción sismorresistente, y fue maravilloso porque este hombre fue de muy bajo perfil, pero cuando se fue nos dimos cuenta que nos había transformado a todos, y quedó esa cartilla, y entonces comenzamos a acompañar a la gente que estaba haciendo sus viviendas, pero a que las hicieran bien. Y un momento muy especial, y es que en este caso todo el mundo construía o reconstruía su propia casa, pero este era un grupo de gente que había presentado solicitud de vivienda al Instituto de Crédito Territorial de ese entonces, antes del terremoto. Entonces, entre todas esas solicitudes se hizo un sorteo a ver quiénes entraban a participar en un programa de 132 viviendas, que era para lo que teníamos recursos, en ese caso particular. Y se hizo el sorteo, y cuando una señora quedó seleccionada y ella pasó, señora fulana de tal, pasó allá adelante, pasó caminando, los hijitos de ella iban así como cogidos de la falda, la señora muy pobre, los niñitos muy, muy tímidos, muy asustados, recibió un papelito, y cuando terminó la reunión ella se me acercó y me dijo: aquí le vengo a traer esto, es que yo salí favorecida. Le dijo: no, pues la felicito. Me dijo: no, es que yo no puedo participar en ese programa. Y yo le dije: ¿por qué no puede? Me dijo: porque yo nunca he pegado un ladrillo, yo vivo de lavar ropa, soy sola, cuido de estos niñitos, mejor dicho, estos son mis hijos, pero eran niñitos de, digamos, de 3 a 5 años. Entonces yo vengo a este turno para alguien que lo pueda aprovechar. Entonces yo le dije: hágale a ver, ¿usted cree que yo puedo? Yo le dije: yo no sé, pero hágale, ensayemos a ver. Bueno, comenzó todo ese proceso, y a los 9 meses, que además fue un tiempo muy lindo, se hizo otro sorteo en el que cada persona sabía qué casa le iba a tocar, porque hasta ese momento todo el mundo había trabajado en todas las casas, pero ya cada uno quería saber, porque algunos tenían ahorros, porque algunos habían salvado algo de la casa donde vivían, etcétera, etcétera. Y cuando llamaron a esta señora, era una señora igualmente pobre, iba con sus 3 niñitos, los 3 niñitos 9 meses mayores, y era un ser humano totalmente distinto, totalmente distinto. Y entonces en ese momento entendimos que eso que para nosotros, o que nosotros pensábamos, y ella también pensaba, y todo el mundo pensaba que era el objetivo de todo ese proyecto, que era construir una casa, que la casa era realmente un pretexto, que la casa era un subproducto útil y además necesario, porque a los 9 meses, si no teníamos casa, pues no habíamos hecho nada, pero que el principal resultado del proceso no era la casa, sino era la transformación de esa señora, que con sus propias manos se había dado cuenta de que era capaz de construir una casa, cuando 9 meses antes decía que eso era imposible. Y el principal producto era la manera como los hijos miraban a la señora, y como el resto de la comunidad la miraba a ella, y era la manera como ella caminaba, y era la seguridad con que los muchachos caminaban. Y entonces vimos, eso es alquimia, porque lo que hace el alquimista en el crisol es mezclar metales, supuestamente para obtener oro. Seguramente la mayoría, cuando obtenían oro, también tenían ya saturnismo, intoxicación con plomo, pero la verdadera obra era la transformación espiritual del alquimista. Entonces dijimos: bueno, esto es pura alquimia. Y así se construyeron 3.000 viviendas en distintas partes del Cauca, 3.000 viviendas sismorresistentes. Se demostró que para que una vivienda sea sismorresistente,
frente a una que no lo es, y no es que haya viviendas sismorresistentes y no sismorresistentes, sino viviendas bien hechas y viviendas mal hechas. Si yo no puedo ir a comprar un carro, entonces me dicen, este modelo vale tanto, no tiene uno más barato, este es más barato, pero ese viene sin frenos, no, ese no me sirve. Entonces hay casas en zona sísmica, casas bien hechas y casas mal hechas, y para hacer una casa bien hecha en zona sísmica se necesita más o menos una inversión del 10% más. Y la gente lo puede hacer, la gente lo puede hacer. Bueno, esa fue una experiencia muy interesante, y por supuesto si en condiciones normales un director del SENA llama a un gerente regional y le dice qué necesita y le pide esas 3 cosas, pues lo que llega después son unos señores con bata blanca y una camisa de fuerza y se lo llevan. Pero en esas condiciones se funcionaba. Después vino el terremoto del Páez en el año 1994. Ahí las condiciones fueron muy distintas porque yo ya me había retirado del SENA precisamente para la constituyente, yo me había retirado en el año 90. Llevaba 4 años o 3 años largos fuera de empleo formal. Cuando viene el terremoto, que fue un lunes festivo, el miércoles yo me enteré de que el gobierno había creado una corporación que se llamaba Corpopaeses. El jueves hubo un programa de televisión que tenía en ese momento Mario Lacerna Phillips. ¿Cómo se llama? Pablo Lacerna. Mario, papá. Se llamaba En Línea, y fue sobre el terremoto de tierra adentro. Y la única llamada que hubo fue una llamada mía en donde yo le dije, mire, yo me he enterado que se ha creado esto, a mí me parece un error, desde el terremoto desde el desastre de Armero, el país viene construyendo un sistema nacional de prevención y atención de desastres, esa zona hay un tejido indígena muy fuerte, entonces crear una nueva corporación, una cosa a mí me parece un error. Bueno, esa fue la intervención. El día siguiente, viernes, llamó por teléfono Rafael Pardo, ministro de Defensa, porque ese desastre, dadas las características del tierra adentro, estaba manejado desde el ministro de Defensa, del Ministerio de Defensa, era una zona roja desde todo punto de vista que se considerara. Y me dijo, Gustavo, lo llamo a contarle que el gobierno creó una corporación y lo nombramos director. Entonces yo le dije, yo ayer me opuse por televisión, mucha gente lo debe haber visto, porque me parece muy mala idea. Me dijo, yo lo vi y ahí me acordé que usted existía y entonces lo nombramos. Y ahí hubo dos argumentos, porque yo puse todo tipo de resistencia, hubo 2 argumentos que me convencieron. El uno fue el mismo Rafael, que me dijo, hay 3 meses, con eso se estrenó la emergencia ecológica de la Constitución del 91, hay 3 meses para reformar esos decretos como usted quiera y armar eso como usted quiera. Y el otro fue un argumento de Blanca Cecilia, mi mujer que está allá sentada, que me dijo, pero ese fue porque yo renunciaba periódicamente. Alguien me decía, yo lo admiro que usted no haya tirado la toalla, y yo la tiraba permanentemente, y me la volvían a entregar o Serpa, que era ministro del Interior, o Piñacue, que era el consejo directivo, o Blanca Cecilia. Y Blanca Cecilia me daba un argumento y me decía, aquí el problema no es de sueldo, porque alguna cosa buscamos. Lo que pasa es que si usted no aprovecha esta oportunidad, después no puede seguir echando carreta. Y ese era todo un argumento. Eso era todo un argumento para los carretudos, para nosotros es importantísimo eso. Y el caso es que digamos que recibí yo un folder con unos decretos. Al contrario, cuando el SENA, que había toda una institución montada con funcionarios, con equipo administrativo, con absolutamente todo con plata, aquí era un folder con unos decretos. Nos prestaron para comenzar a funcionar el primer piso de la gobernación del Cauca, y sí, que era una especie de loft gigantesco, con grandes colas de gente que se apuntaba allá, y había este mismo compañero con el que compramos el computador, le preguntaba a una señora, ¿y usted es damnificada de este terremoto? Y la señora decía, no, yo voy a ser del próximo, pero es que como yo sé que eso es demorado, me voy apuntando de una vez. Y si yo necesitaba hablar con alguien en el privado, le decía, vamos al Parque Caldas al frente y hablamos en una banca del parque, porque aquí era imposible hablar. Entonces comenzamos sin ninguna infraestructura, ni administrativa ni nada, pero con todo ese peso, que eran 400 kilómetros cuadrados, 40.000 hectáreas totalmente destruidas, 3.002 deslizamientos, 1.200 muertos, 30.000 personas sin vivienda, finalmente 1.600 familias, 9.000 personas que tuvieron que salir del cañón porque era imposible seguir viviendo en zona de deslizamiento.